y va a tener que ver con cómo se encuentra la sociedad justamente en este momento. Eso vamos a estar hablando. Y van a ser tanto aspectos psicológicos como corpóreos y la genitalidad. La identidad sexual se va a dividir en 4, pero aquí nada más vienen 3 puntos. 1. Identidad de género. La percepción subjetiva sobre el propio género, la orientación sexual, la atracción importante, afectiva, romántico-sexual, erótica y psicológica hacia una persona, y el rol de género, que son las normas sociales y comportamientos dados según una sociedad en un determinado tiempo. Y agregamos la cuarta, que es el... Muy bien. ¿Cuántos sexos existen? 2, 3. Probablemente son como 20. Porque tenemos todos los machos de la especie, hembras de la especie, intersexuales de la especie y todo lo que quede. Porque Turner, ¿qué es? Klinefelter, superhombre, supermujer, todos esos no son ni X, ni XY, pero son sexos. Todo intersexual de la especie entra ahí. Para cuando salga un cirujano pendejo, un internista de nutrición, sección, creo que 7. Ay, pinche viejito me amigo. Es que cuando llegó genética le dijeron pendejo también. Y es bonito. Yo le dije, pero fue mi, ese sí fue mi. Bueno, roles de género. Primero, el rol de género va a ser la función de una persona que se desempeña según un determinado contexto. Son roles socioculturalmente construidos. Los roles de género no son estables durante todo el tiempo y van a variar de sociedad en sociedad. Por ejemplo, ¿qué pasa si las doctoras ahorita se despiden de beso en el cachete? Se ve normal. ¿Iván y Gerardo pueden hacerlo? Sí. Sí que sí. ¿Se afloja? Así se puede, pero no es común. Si trasladamos esta misma... Exacto. Si pasamos esto mismo a Francia, es perfectamente normal. Maquillaje. Hoy en día el maquillaje ya es muy común entre hombres y mujeres. Ya está maquillaje específico de mujeres. Pero si ven la historia del maquillaje, el maquillaje empezó para hombres, desde las mujeres, murió hombres, mujeres, la falda exactamente lo mismo, el pantalón, el tacón, todo lo que sea un rol de género va de esta forma. Si estamos hablando de algo que sea impositivo y que trate de crear división, no se llama rol, se llama mandato de género. Por ejemplo, mandato de género, las mujeres son más sensibles que los hombres. Mandato de género, los hombres son proveedores, las mujeres no. Esos son mandatos, son diferentes. Pues, los conceptos de rol de género van a estar hechos para dividir a hombres de mujeres y lo que es más que hombres de mujeres, lo que es masculinos de lo que es femenino. Después son los femeninos, la reproducción, la crianza, los cuidados, los sustentos, el terreno de lo doméstico. Lo masculino, lo productivo, el mantenimiento, el sustento económico y el mundo público. En pocas palabras, creencias de gente pendeja. Porque eso, ¿sabes? Pues ya lo dijimos. ¿Cuál es la diferencia entre un rol de género y la identidad de género en la infancia? Ustedes van a pasar el próximo año a Navarro. Si pensaban adoptar, van a dejar de pensarlo. Esto es muy importante. Alrededor de los 2 años de edad, ya conocemos la diferencia entre varón y mujer, pero solo por roles. Los niños no conocen la diferencia de género, solo la diferencia de rol, y no entienden su existencia. Por eso pueden decir, me gusta esto, que es generalmente femenino, y por ende quiero ser niña, cuando no es así. Antes del 3er año, o después del cumpleaños, la mayoría de los niños ya tienen su identidad de género definida. La identidad de género se define alrededor de los 4 y 5 años. Ya está ahí, no va a cambiar, no se va a mover. Ya es fija. Cuando ustedes hagan alguna vez, les va a tocar hacer una historia sexológica a una persona trans, van a ver que su historia comienza alrededor de los 5 años y desde ahí la definen. Eso les ayuda a diferenciar personas no trans que van a conceptos de transición. Y a los 4 años, pues ya está completamente definida, ¿no? Antes de eso, los niños solo comprenden este concepto, el concepto masculino
masculino, femenino. Esto me gusta, esto no me gusta. Hay muchos niños, sobre todo varones, ahorita vamos a explicar por qué, que lo que prefieren son cosas típicamente femeninas y tienen más repercusión que una mujer. Porque es más común hoy en día que una mujer se le permita acceder a las cosas clásicamente masculinas a que a un hombre se le permita acceder a las típicamente femeninas, al menos en la infancia. Es decir, es más fácil que un papá acepte que su hija juegue fútbol a que su hijo baile ballet. Claro que eso también depende de lo sociocultural. Van a ver, yo vi un caso muy interesante rápido. Es una señora neurocirujana, se casó con un señor literalmente cargador del mercado de abastos. El hijo tenía una identidad de género trans. La señora entendía, aceptaba, le compró su disfraz de Elsa, todo bonito. Estaba precioso el disfraz. Pero el güey, no, ¿cómo mi hijo va a hacer esto? Y a ver, trata de hacérselo entender. No puedes. A veces el divorcio es mejor. ¿Qué es lo que entienden los niños? Las vestimentas o los peinados que son diferentes entre hombre y mujer. Tenemos esos conceptos ya preestablecidos, aunque no hay una diferencia. ¡Exacto! O sea, una mujer que no trae cabello, que se rapa, no es lo más común que vemos. Sí en las identidades de género no heterosexuales y en las mujeres trans. Los nombres o apodos que son preferidos también varían. Las conductas sociales, bla, 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 esto es muy importante. Bueno, ¿de qué se presta esto? Acordémonos que los niños tienden a ser un poco crueles entre ellos. Cuando un niño tiene un rol o expresión de género diferente al esperado para sus pares, va a ser víctima de bullying. ¿Qué pasa con las víctimas de bullying? Tienen mayor riesgo de ansiedad, depresión, estrés postraumático complejo, suicidio y personalidad límite. Todo eso. Por eso, cuando ven personas de la comunidad trans, pueden tener ciertos rasgos límite. Solo fíjense bien que sean límite o límite y trauma complejo o trauma complejo puro. Porque luego me he fijado, solo es un comentario rápido, como que suben traumas complejos como si fueran límites, ignorando la historia completa. No están peleados los diagnósticos, pueden estar juntos. La violencia también va a ser un problema con los roles de género. Mientras el rol de género sea diferente y no encaje en el mismo concepto esperado, la violencia va a ser mayor. Es decir, las mujeres, curiosamente, estereotípicamente masculinas o con mayores roles de género masculino, curiosamente tienden a tener más violencia por sus parejas heterosexuales que aquellas que no. Esto es diferente en parejas lesbianas, donde la mujer femenina tiende a ser la más violentada, y en parejas homosexuales de varones, donde el hombre femenino tiende a ser más violentado. Esto se conoce como violencia intragénero y se basa en el concepto de la homofobia internalizada. No sé si lo conocen. Homofobia internalizada es el rechazo a los conceptos homosexuales por parte de una persona homosexual. No confundir y describir como la homofobia pasivo-agresiva, que es lo que algunos de ustedes, los heterosexuales, pueden hacer hacia las personas como parte del apoyo. Sí los apoyo, pero te apoyo no hay pero. Esto ya lo hemos comentado, los riesgos son muy específicos, 20% depresión, alrededor del 30% ansiedad y casi el 66% trastorno de estrés postraumático. Recuerden que no es lo mismo trastorno de estrés postraumático complejo y postraumático cronificado. Son 3 diagnósticos distintos. Bueno, hay una escala de roles de género que ustedes podrían aplicar. ¿Qué función tiene? No está ninguna, ¿eh? Solo porque no tienen una tesis. Y hay muy pocas tesis de roles de género, así que van. No se las van a... Ventajas de tesis de género. No se las pueden frenar porque no se van a meter en eso. La única que se los podría frenar que está ahí es la doctora Centeno, que no lo va a hacer. Entonces... No lo había pensado. Y son muy fáciles. Si tienen las escalas, las tienen. Orientación sexual. Era la de adicción a la pornografía. Bueno, orientación sexual.
Va a ser la capacidad de una persona de sentirse atraída afectiva e intelectualmente por una persona de un género diferente al suyo, el mismo, más de uno, la identidad de género, etcétera, etcétera. En general, la orientación sexual se descubre alrededor de los 10 o 13 años. En ese momento, una persona ya tiene definida su orientación, pero suelen explicarla a partir de los, ya varía. Antes era a partir de los 20, en los últimos años bajó a los 16, pero también es porque hay más apertura, ya hay como más conocimiento, se habla más, ya está TikTok, que pues peor es nada, y pues, no sé, pero ya pendeja de TikTok. Ahí sí vieron la que dijo que tomar agua es malo. No veo TikTok. En cuestiones sexuales hay más, Pero pero Instagram esencialmente Reels, los casi lo fijamos mismo. solo en tres. Heterosexual, que tiene que representar alrededor del 75 u 80% de esta sala. Bisexual, que representaría el 1%, y el otro 20% somos los homosexuales. Esta la vamos a explicar con ejemplos prácticos. Esta es la modificación de la escala de Kinsey de Álvarez Bello, un mexicano fundador del Instituto Mexicano de Sexualidad. Él tiene dos cosas importantes que se llegaron a nivel mundial. Uno es esto y otro es el expresiograma con lo que son las expresiones comportamentales. ¿Sabes qué es una expresión comportamental? Nada más así como rápido. Es lo que erótico sexual y erótico no sexual a ustedes les gusta. Viene incluido también las parafilias y los trastornos parafílicos, diferencia de la legalidad. Entonces, básicamente hay una escala de esto que es contesta la que más te parezca y lo divide a las personas en fundamentalmente heterosexual, básicamente heterosexual, preferentemente heterosexual, bisexual, predominantemente homosexual, básicamente homosexual y fundamentalmente homosexual. Si recuerdan, la escala de 15 anterior era como hetero, homo, bi. Y prácticas de abierto, fantasía, no practicable. Ok. Vamos a hacerlo simplemente. Piensa aquí. Es un voluntario del público con poco entendimiento de lo que está pasando. Podría ser cualquiera. La pregunta. No, quédate sentado tranquilo. Esa distancia. Relax, no pasa nada. Ok. La pregunta es: esto va a haber una diferencia muy fundamental entre los. Ok. ¿Te sientes atraída por tu propio, por el género distinto a ti? Ajá. Ok, vamos aquí. ¿Encuentras belleza en tu mismo género? Sí. Ok, esto ya nos pone aquí. ¿Alguna vez has fantaseado o tenido una relación homoerótica? Sí. Eso es actualmente. Es básicamente heterosexual, practicante activo. Y hacia aquí abajo nos vuelven a ver, hay una práctica anterior que es una línea social. ¿Cuál es la diferencia? Las mujeres están más abiertas a las experiencias homoeróticas que los hombres. Así que es más común que aunque estén en esa área, lo acepten. Los hombres, aunque lo hayan hecho, no lo aceptan. Teóricamente hablando, asumiendo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 varones, 9 varones, por lo tanto, solo hay un homosexual. Sí, yo dije, mis cuentas no me salen. Teóricamente de esos 7 restantes, 3 tuvieron una experiencia política. ¿Quiénes? Los que no están por tenerlas. Pero no la van a comentar, eso va a ser muy importante. Ahí es donde entra el concepto de HCH y MSH, ¿lo ubican? HCH es hombre que tiene sexo con hombre, MSM, mujer que tiene sexo con mujer. Se utiliza para referirse a las personas que no por su orientación terminan por tener relaciones sexuales de esta manera. Convictos, marineros, escorts, todos. A fin de cuentas, esto es más para hombres. Hay muy poca investigación sobre MSM, por el mismo concepto de que las mujeres son más abiertas a esa práctica. ¿Sí? Ahí entra mujer contra mujer, por favor, ahí ponga.
ser la pansexualidad? Va a ser la atracción romántica o emocional hacia personas independientemente del sexo y basándose en la identidad de género. Es decir, no todas las personas van a ser pansexuales. Aquí hay dos teorías muy marcadas. Una, la pansexualidad como una orientación o la pansexualidad como un agregado. Hay personas homosexuales que son pansexuales, es decir, hombres homosexuales que pueden andar tanto con hombres cis como con hombres trans. Esa es una de las más. O sea, ahorita como que ese concepto está peleado. Hay quienes dicen que todos los bisexuales son pansexuales, los bisexuales ya dicen, no, todos somos pansexuales, pero pues no nos vale nada, ¿no? Realmente, pues cada quien hace su culo en papalo. Si te gusta así, si no, no. El concepto, aquí es que aquí entra un concepto importante. Según Freud, no le digan a ninguno de sus maestros que dije eso. La cosa más perversa que como humanos pueden hacer es interesarse en la vida sexual de las personas. Es lo más perverso según Freud. Preguntarte con quién coge fulana, ¿qué les importa? Aunque estén bien cogidos, sigas viendo. ¿Cuál es la prevalencia de la población? Las cifras son muy variantes y van del 6 al 20% de la población. Depende de dónde se haga la pregunta, claro está. En México es del 11.5%. Este punto está velado porque hay escalas que se hicieron únicamente en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. Casi llega al 30 Guadalajara. Yo soy de ahí. Otras que se hicieron, por ejemplo, hay una que hizo preferentemente en San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes. No llega ni al 10. Depende de dónde la hagas y en qué momento la hagas. Teóricamente ya subió al 25% en la última escala que se hizo. Teóricamente porque no es una escala validada o hecha con una encuesta, pero hecha como con todas las reglas. Vamos a tener que también van a ver orientaciones independientes de lo erótico y de lo sexual, donde están pues todo el concepto de la grisexualidad. Si ubican el concepto de grisexualidad, es lo que va de la alosexualidad, que es que tienen un deseo sexual, a la asexualidad, donde no tienen deseo sexual. Y ahí va escalando. La demisexualidad es primero lo afectivo o intelectual y después viene lo sexual. Si no crean vínculo, no hay deseo sexual. Hay un contrario que se llama fraisexualidad. Irónico. Pero es con latín. Sí. Eso es, si tienen primero el vínculo sexual. Si empiezan a crear un vínculo afectivo, la libido se cae. Es muy común. No diré nombres de maestros. En la bandera bisexual, no me acuerdo por qué la puse, ¿hay algún contexto? No sé. ¿Cuáles son las teorías sobre la homosexualidad? Actualmente sabemos que más de 1500 especies animales de mamíferos únicamente tienen orientación sexual homosexual. La primera en ser identificada fue los pingüinos, después los leones y luego las jirafas. La más reciente, los armiños. ¿Por qué ves eso? Nada más me lo aprendí. Bueno, ¿cuáles son las teorías que ahorita dan la homosexualidad? ¿Por qué? Porque esto es importante. Porque un día les va a llegar una señora católica, panista, con rosario en mano y posiblemente en velo, diciéndole, salve a mi hijo que es homosexual. Porque ustedes son psiquiatras. Lo van a tener que decirle algo. Porque si dan el más mínimo indicio que lo van a tratar de hacer, es ecosig. Díganle adiós a sus cédulas. Y ni la tienen. Pero la de médico se la van a quitar, no van a pendejadas. Digan, no sé, váyanse para allá, váyanse con el padrecito, con el padre Amaro. ¿Cuáles son las teorías? Colaboradores de vida. Prácticamente en todas las especies animales detectadas, las parejas homosexuales funcionan para el cuidado de aquellas crías que han perdido por alguna razón a sus padres. En los pingüinos es donde es más evidente. El huevo que queda solo es adoptado por estas parejas. En los leones es exactamente igual. Esta es la teoría que se utiliza para manejar lo de la adopción homosexual. Es la función. Porque de aquí a que la señora católica adopta al niño, nos vamos a quedar unidos. Marcador de fertilidad. Teóricamente, los genes homosexuales o de las personas homosexuales, si bien no hay un gen específico, ha demostrado que las personas homosexuales tienen genes menos propicios para la reproducción.
fuera como una forma de la naturaleza de decir, tú no te reproduces, tú sí, pero vas a tener una vida. Buenos días. Protección. Perdón la interrupción. ¿Quién les asignó esta aula? La persona que la asesinó no me acuerdo. Elenita. ¿Elenita? Sí. Es que la tenemos registrada para otra actividad. No, me la asignó la semana pasada. Vio sus papeles, su calendario y me dijo que podía utilizarla. ¿Está? A lo mejor no la registró. Bueno, ¿hasta qué hora están, perdón? Hasta las 8. ¿Hay la cita 8? Sí. Ok, bueno, gracias. La persona que se Otro de los puntos del marcador de la fertilidad. Porque las mujeres, mientras más canónicamente reproductoras o fértiles, es decir, pechos más grandes, caderas más anchas y más bonitas, no pregunten por qué yo no hice el estudio, tienen más tendencia a tener hijos homosexuales como un marcador de fertilidad. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Pero solo hombres o también mujeres? No solo mujeres, ¿cuándo has visto? No, o sea, o sea, hijos homosexuales hombres, tanto mujeres. Cuéntame mi chancla. De los dos, por igual. Porque, pues, ¿quién determina el sexo del niño? El hombre, ¿no? Es que más da la mamá en eso. Pues la protección genética dijimos, los receptores de testosterona, estrógeno y aromatasa, se ve que hay cambios, pero no son significativos. Las reacciones del bulbo olfatorio. Este es bien interesante porque lo replicaron en el Instituto de Psiquiatría. Los humanos sí captamos cierto grado de feromonas, no lo suficiente para fijarnos. En el bulbo olfatorio, donde nosotros tenemos nuestra mayor parte de memoria, que es la memoria olfativa, conocerán el concepto de la Magdalena de Proust, si no sé si una hueva. Nosotros podemos detectar el aroma de hombre o de mujer, si lo detectamos. En un estudio que se hizo, creo que en el 2015, los hombres heterosexuales reaccionan al olor femenino, los homosexuales al masculino y viceversa hacia las mujeres. La inactivación extrema del cromosoma X, en sí todos tenemos el cromosoma X inactivo. Las mujeres tienen copia, los hombres no. Pero no está del todo. Teóricamente, cuando está completamente inactivado, no reacciona a nada, ya sea de XX o de XY, ahí están los homosexuales. Y todas las teorías psicodinámicas que fueron descartadas por el estudio 15. En esas cuales está madre dominante, nada que ver. Violación, nada que ver. Padre ausente, nada que ver. La única cosa en el estudio 15 que fue significativa es a los niños en la edad infantil que van a ser homosexuales en la edad adulta, no les interesa el género asignado de los juguetes. Juegan con libertad sin importar el juguete. El estudio 15 es de los años 40, fue en 15,000 personas y se ha seguido replicando cada 3 años, se repite el estudio 15, aumentando siempre las personas y no ha cambiado absolutamente. Sigue siendo exactamente igual. Se han agregado ya más los conceptos genéticos, claro, ya no solo psicodinámico. Y, dato importante, Kinsey no era médico, era entomólogo. Hablando de entomólogos, no vayan a hablar. Todos los conceptos de Kinsey que suponen que son importantes, pues no están. Violencia, padre ausente, madre dominante, que una familia cariñosa, linda, católica, panista te críe, vas a ser heterosexual, macho, varón, masculino. Ahí voy a andar a sonar los sondibles. Ay, es que pinches de día. Son peores los de nutrición. Familia homoparental es un punto importante porque es otro punto de crítica. 30% de las parejas homoparentales van a tener hijos y el 98% de los hijos criados van a ser heterosexuales. No pasa nada. Desde 1973 en el DSM-3 la homosexualidad no es una patología. En el DSM-5 salió la transexualidad, importante. Entonces, por eso ustedes como médicos psiquiatras tienen que tener ese enfoque. Hace años no es patología. No había ni nacido usted, no había ni nacido yo, chico.
que no les llevo tantos años, ¿no? Un chingo. Y algo que va a ser muy importante al momento que valoren un paciente homosexual, valoren los estresores de la minoría. ¿Qué son los estresores de la minoría? A ver, ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen pareja aquí? ¿A quién ya le gritaron pinches putos en la calle? Todos los demás no han vivido ese estresor. ¿A quién más ya los rechazó la familia? ¿A quién ya los rechazó la iglesia? ¿A quiénes les hacen estudios sin su consentimiento cuando van a un hospital llamado nutrición? No, sí, nutrición tiene la teoría que si te ve lo mínimo homosexual, te va a tomar leche. Lo van a hacer, no les va a importar. Tienen así de demandas por lo mismo. ¿Entienden? Pues no, son puras vacas sagradas, parece de India. Entonces, esos son estresores de la minoría. Las minorías sexuales o las minorías estadísticas tienen estresores que las mayorías no tienen. Otro ejemplo son las mujeres. Las mujeres tienen estresores que los hombres no tenemos. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser mujeres. Eso es un estresor de la minoría. Entonces, siempre que valoren a un paciente, digan, es que no se lleva bien con la familia. ¿Ya le preguntaron cómo se llama la familia con él? ¿O ya lo tildaron de border? Porque el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad en personas homosexuales está sobrediagnosticado. Se da casi el 90%. Lo ponen sin hacer más análisis, solo que fueron impulsivos. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones de toda la de estresor de la minoría? La homofobia internalizada, ya hablamos. La homofobia externalizada, claro está. La cancelación, la privación de derechos y la violencia. ¿Una persona homosexual puede recibir violencia de pareja? Sí, solo que no hay una forma institucional de presentarlo. Un ejemplo más práctico. En la parte de género, pues lo que más vemos es violencia. Las mujeres homosexuales que reciben violencia de pareja llegan al MP, las mandan a la chingada, porque su pareja es mujer y una mujer no puede violentar a otra mujer. ¿Por qué? Porque yo digo nada más. En el curso de violencia que nos hicieron venir obligatoriamente, le pregunté eso a la que dio el curso. Es que las personas homosexuales tienen de 2 a 6 veces más probabilidad de cometer suicidio que una persona heterosexual. En países anglosajones, los trastornos de salud mental son mucho más grandes. ¿Por qué en los anglosajones? En nosotros no se habla mucho de estos temas. O sea, Israel, Palestina, es poco común que se hable, aunque pareciera que Israel lo acepta, entre comillas. Depresión, ansiedad, pánico, estrés, todo eso. ¿Qué es la única cosa que mejora estos números y los lleva a la normalidad? Un miembro de la familia directa que acepte. Uno, papá, mamá, abuela. Uno disminuye ese número y lo deja a niveles normales. Identidad de género, ahora sí. Para tener una identidad de género tenemos que tener un sexo definido o por lo menos identificable, aunque no sea el correcto. ¿Por qué? Porque tenemos que sexo es cromosomas y ¿quién conoce sus cromosomas aquí? Lo asumimos siempre por genitalidad. Hacemos de sus masculinos y sus femeninos. Y ahora sí, el género que va a ser el concepto social. De géneros, de sexos, pues tenemos machos, hembras e intersexuales de la especie, y de géneros, cisgéneros, no binarios, transgéneros, fluidos. Ahí faltó género fluido. Y trigénero también me faltó. Los transgéneros y no binarios están en su sentido. Según la OMS, es la OMS, la identidad de género va a reflejar el sentido profundo y expresivo del género de una persona. Es decir, cómo una persona se identifica a sí misma. Epidemiológicamente, 2% de la población general es transexual. Si hay epidemiología. Es decir, según un estudio que se llama Chandra, es del 0.3 al 0.5%. En la Ciudad de México había, me ha faltado, 160,000 personas trans. Había porque ya murieron bastantes. Con la pandemia fallecieron bastantes porque es muy incómodo que vengan
a servicios de salud, los vean de mujer, y ahí van ustedes a gritarles, y porque les gritan desde la puerta por su nombre que viene en su IFE. Si ven que no, digan el pinche apellido, perdón, digan el apellido, no pasa nada, les va a entender. De la población no binaria va a ser el 40% de la población trans, es decir, es una minoría dentro de un año. Las teorías son más o menos las mismas, pero en trans, sobre todo, los picos hormonales in utero. Los picos hormonales in utero aparentemente son los que definen. Los picos hormonales in utero están a los 3 meses y otro que está entre el 7º y 8º mes, que son los que definirían si una persona fuera o no fuera trans. El sexismo cerebral, pues eso ya se describió hace mucho tiempo, ignoranlas, la nada más como de manera año que cambios importantes en la C11 y su despatologización. Eso es importante porque no voy a señalar a nadie, ni vino ni siquiera que puso un diagnóstico que ya no existe. Okay. La condición transgénero abandonó el capítulo 5 de trastornos mentales y el comportamiento desde que se creó la C11. ¿Cuándo fue esto? En 2018-19. Ya no existe el concepto, bendito concepto de la... ¿Cómo le ponen? Y esto se me olvidó. Disforia de género. La disforia de género ya no existe. Hay dismorfia por el género, pero no disforia. No todo paciente trans tiene dismorfia. Hay pacientes trans que no quieren hacer una transición física. Ahora ponemos discordancia sexogenérica. Así, sí. Discordancia de género en infancia y adolescente también está bien. Y pasó a hacer todo esto, parte del capítulo, condiciones relacionadas con la salud sexual. Ahí vienen todas, menos parafilia. Parafilia sigue estando en su mismo nivel. De las infancias trans va a ser importante cuando ven esta contención a los papás. De todos estos niños que van a tener una identidad de género diferente en la infancia, en la edad adulta, solo estos van a ser trans. Ni el 20% son trans, en realidad la gran mayoría son por conceptos de género. Por eso, el gran reto de la psiquiatría con las infancias trans, si es que hay uno, es que psiquiátricamente, o los psiquiatras y psicólogos que vemos en el área, no estamos de acuerdo en que se hagan procesos quirúrgicos. Hormonización no hay problema, porque frenas la pubertad. Ay, siempre no soy trans, pues quítale ya, empieza la pubertad cuando sea, no pasa absolutamente nada. Pero hacer una cirugía es diferente. Ahí sí puede haber en alguna repercusión, una mastectomía, pues por suerte hay implantes. Ok, disforia. Teóricamente, el concepto de disforia, que es dismorfia, empieza entre los 12 años más o menos. La gran mayoría de estos conceptos se refiere a los caracteres sexuales secundarios. De aquí que el concepto de la hormonización en las infancias trans sí sea aceptable. Porque no es lo mismo tu chica trans que desarrolló barba a que no la desarrolló. Su chico trans que le cree que trae regla que no la tuvo. Por eso la hormonización es más que suficiente. Si por algo cambia de opinión, se la quitan y listo. Normalmente los endocrinólogos lo manejan de los 11 hasta los 16 años. Ya después de los 16 años sería muy extraño que ya que dijeran siempre no, pero siempre hay un punto de medio. De manera normal, un seguimiento de transición, cuando es un infante, lo llevamos hasta los 18 años. A los 18 años ya puede empezar otra hormona, ya puede empezar las cirugías. Cuando es un adulto, el tiempo estimado varía. Pueden ser 6 meses, 1 año o más. Depende de lo que ustedes valoren en ese momento, ya que un endocrinólogo, cirujanos serios van a esperar que ustedes den el consentimiento. No lo da el psicólogo, lo da el psiquiatra. Si ustedes no lo dan, eso no progresa. Hay pacientes muy tranquilos. Van a ver eso, si empiezan a tratar pacientes, yo les recomiendo que al menos uno lo traten para que tengan aunque sea la experiencia. Pacientes que ya contigo están muy tranquilos, esperan y cada paso es un logro para ellos, como les va a permitir.
Ya sea que te tardes 1 año, 2 años, porque a veces vienen depresivos, vienen ansiosos. Imagínense una ansiedad a la que le empiezan testosterona, es un desmadre. Una depresión que van a empezar estrógenos. No sé. En esos casos, pues se va esperando, ¿no? Hay otros pacientes que literalmente te llegan y dicen, es que quiero una carta porque ya fui con el endocrinólogo y me dice que no. Pero te dice quién eres. ¿Por qué traes tanto apuro? ¿Cuál es el problema? O sea, eres trans desde que naciste, eres hombre desde que naciste. O sea, si no logras llevarlos a ese punto de entendimiento de que su género son ellos y no su cuerpo, algo está pasando ahí. Hay bastantes diferenciales. Por ejemplo, los más comunes son la autoginecofilia y la autoandrofilia. No sé si las ubican. La autoginecofilia y la autoandrofilia son conceptos en los que a mí me gusta la idea de percibirme como del otro género, pero no me identifico con el género. Solo me gusta la idea de físicamente verme. Para eso hay soluciones también. No tiende a ser una expresión como comportamental sexual. No se correlaciona con el transvestismo fetichista. Pero esas se las ponen de pregunta de consejo, ¿eh? Es transvestismo fetichista, ni transvestismo ni transvestismo puro ni fetichismo puro. Pónganla ahí. Bueno, en sí vamos a ver dos dismorfias, la corporal y la de género. La de género es el malestar por cómo los tratamos, ¿no? Si le dices él o ella en vez de su pronombre, les llamas por otro nombre que no es elegido. Y las corporales. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo llamarles por el nombre? Los sociólogos tienen una idea muy simple. Ninguno de nosotros eligió su nombre. No entendemos el verdadero significado de los nombres. Ninguno aquí eligió cómo se llama, nos lo pusieron. A mi mamá se mamó, mis nombres son los tacómetros, no de mi papá. Ahí ya le pensó en el segundo. Ahorita la vida, lo pendejo, cada quien voltea para su. Pero ellos sí los eligen. Algo muy bonito es preguntarles la historia de su nombre. Cada uno elige su nombre con una historia muy bonita y muy interesante. Pregúntense. Bueno, los diferenciales son la orientación sexual. Esto es muy interesante porque la mayoría de las personas trans empiezan en un punto de su historia, pasan a lesbianas o gays como parte del entendimiento de su entidad, pero en algunos se quedan ahí trabados. La autoginecofilia, la homofilia, el transvestismo y el drag también son importantes porque no son trans. Hay que ver muy bien, las personas trans no quieren divertirse entre ellos mismos. No es que quieran obtener algo por ello. Algunos lo hacen, lo entendemos por eso. Y la psicosis. Hay psicosis de amputación, sí, de castración, que son importantes que analicen. A veces llegan pacientes psicóticos con plan trans. Se les quita la psicosis y se pone feo. Aquí ya pasó una vez. Se controla de manera vuelve a aplicar y algo que va a ser muy importante aquí. ¿Me crees que digo que se me ocurre casi? Se me acuerdo de yo. Van a ser principales víctimas de violencia como agresiones verbales, físicas, agresiones sexuales. La parafilia trans, tener relaciones sexuales con una persona trans, se estima que ocupa el 70% de la población adulta. Por eso las personas trans tienden a dedicarse al sexo servicio, aparte de porque no tienen otras oportunidades laborales, a fin de cuentas. Entonces, las agresiones sexuales suelen estar dentro de ese mismo concepto del trabajo sexual, por eso voy a legalizarlo. Y pues violencia institucional, la que ustedes hacen cuando dan mal el nombre. Pero no lo hacen, ustedes son buenos niños. Bueno, el 60% va a subir de ansiedad, el 50% de consumo de sustancias, sobre todo alcohol, cannabis y cocaína. Y un dato muy importante, la prevalencia de TOC en hombres trans es mucho mayor que la población en general. Por alguna razón los hombres trans tienden a tener más TOC. Esto va a ser muy importante de tratar. ¿Por qué? Porque con la testosterona se van a ir para arriba y va a estar horrible eso. Entonces, chequenlos bien y trátenles bien el TOC. Si no responde con fluoxetina, con fluvoxamina seguro responde. Si con eso, piensen en neurocirugía. El riesgo de VIH pues, va a ser mayor, por eso que les acabo de comentar. En México es del 38%, a nivel mundial es del 20%.
hacemos aquí somos pendejos, para que no les demos el ¿Qué tienen que entender? La identidad de género es un constructo individual. Tienen que preguntar. Lo más probable es que la persona les diga tal cual. Ellos ya lo saben. Pocas veces vamos a ver personas que necesitan que les ayudemos a definir. Lo más general es que llegan diciendo literalmente: soy un hombre homosexual, cisgénero, pansexual, con expresión de género no binaria. ¿Lo pueden anotar? ¿Tiene trascendencia clínica? Sí. Porque nos ayuda a entender un poco cuál es la historia de esa persona y qué estresores puede estar viviendo. Orientación sexual, rol de género y identidad de género son independientes uno del otro. Hay mujeres transgénero que tienen un rol de género masculino. No hay problema con eso. Y, la gran mayoría de personas trans son heterosexuales. Es decir, un hombre trans es heterosexual. Aunque ande con una mujer, es hombre trans. Una mujer trans es heterosexual. Aunque ande con una mujer, sigue siendo heterosexual. Y trato digno con Disculpe, ¿puede repetir eso? Porque ahí sí ya me confundí. O sea, ¿cómo? un hombre trans Ajá. anda con una mujer. Ok. ¿Es heterosexual? Sí. Ah, bueno, sí. Bueno, el trato digno con perspectiva de género les va a abrir puertas. Tratar a personas trans a veces es difícil porque están enojadas por cómo las han tratado frecuentemente. Imagínense este escenario. Tengo un paciente trans. Llega el fraile. Pasa con nuestros guardias. Dicta. Pásenle. Y nuestros guardias no son como muy delicados. Pasa el siguiente guardia. Va con sobre 3. Dictar. Signos. Víctor. Ustedes. Víctor. Lo pasan con Juanita. Víctor, su zapato. Ah, no. Juanita le pide interconsulta a Villasana. ¿Quién es Villasana? ¿Quién es Villasana? Ya voy a salir a un mes. ¿Quién es Villasana? ¿Cómo va a llegar con ustedes a piso? Ya le cagan. Ni los conocen. Ya le cagan. Tendría que quedarse más. Debería. De aquí a que lo hacen, no pasa. Ya los han subido. Deben estar ahí. El FRED tiene la ventaja de que hay servicios mixtos. El Instituto de Psiquiatría tiene la ventaja de que las camas son separadas, son cuartos para cada quien. Entonces pueden darse el lujo de ponerlos en la área que les corresponde. Ellos sí, pero por la forma del hospital, nosotros no. Tenemos los servicios mixtos. Es la ventaja. ¿Cómo solucionamos eso? Llega el paciente, ven, ya ven la historia que uno de sus compañeros amablemente redactó adecuadamente. Le llama por su nombre, por sus apellidos, se sienta. Bueno, ¿cómo podría referirme a ti? Santo remedio. Pregúntale. Mayormente no acostumbramos preguntar cómo quiere la gente que les hablemos. Solo háganlo. ¿Cómo saben que les gusta cómo les llaman entre ustedes? ¿Están seguros que les gusta la forma en la que se refieren entre ustedes? Da igual. Da igual que sea por una los que dicen de Yagatar son importantes por la me gustan de Yagatar, perdón. Pero es que me gusta. Ay, la verdad. Hay maneras de ¿Qué? Se va a condicionar la tierra. No sé. Es hay manera de mejorar esta situación institucional. Es decir, nuestra consulta va a ser responsabilidad nuestra, cómo nos referimos a esta persona. Pero signos, admisión, todo el ingreso, por ejemplo. Lo que pasa es que, por ejemplo, si ven el triage, solo tiene masculino y femenino como opciones de género. No vienen otras opciones. No viene ni siquiera cis, trans. O sea, desde la misma hoja está mal hecha. Falta también que se sensibilice al personal en general sobre el trato.
Entonces faltan como más bien sensibilización e información. Teóricamente el hospital, al estar certificado, tiene que haber demostrado que lo puede hacer, porque hoy por hoy es parte de las certificaciones. Pero insisto, más certificado que nosotros está nutrición y no lo hace. O sea, eso de tomar VIH sin solamente como te dieron, y lo hacen y les vale madre, porque son nutrición, son diferentes, son únicos, son especiales. Ay, mi cabeza pasó un comentario bien gacho. No quiero verlo. Ok. Sería la única forma. Pero con que ustedes Salud. vayan haciendo y se lo transmitan a sus R menos, pues ya vamos haciendo algo, ¿no? Y ustedes vayan transmitiendo las cosas. Y el trato digno a los pacientes, que pues al fin de cuentas es una generalidad. Tienen que tratar con dignidad a todas las personas. Y parte de la dignidad humana es el reconocimiento de la identidad sexual que tienen. Sencillo.